Muy bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenas, profe. Sí, profe. Buenas, se escucha. Buenas. Hola, profe. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar la clase. Vamos a ver hoy modulación analógica. ¿Sí? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Perfecto. Muy bien. Eh, nosotros, cuando vimos sistema de comunicación, acuérdense, habíamos visto este diagrama que es sencillo. Vamos a ver cómo esto se va complejizando en función de cómo hemos ido avanzando en la materia. Fíjense que nosotros habíamos planteado simplemente una fuente, un transmisor, nuestro canal, receptor y destino. Cuando introdujimos teoría de la información, lo que hicimos es explicar cómo una fuente provee estos datos y gracias a lo que nosotros estudiamos por entropía, podemos llegar a saber cuál es la cantidad de información que provee una fuente. Perfecto. Todo esto es lo que vimos con teoría de la información. Luego nos centramos en el transmisor y dijimos, bueno, ahora esta señal tiene que tomar estos bits que transportan cada uno un bit, porque nosotros partimos de símbolos equiprobables y de una fuente discreta con dos símbolos. Perfecto. Entonces, a esto le tenemos que dar carnadura física y dijimos, bueno, vamos a ver el transmisor, cuáles son las funciones que tiene que realizar y vimos todo lo que es código de línea que vimos en las dos clases anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar sobre el tema. Nosotros en la clase anteriores habíamos visto estos códigos de línea como al variar su gráfica en el dominio del tiempo, traía una variación en el dominio de la frecuencia y esto nos permitía explicar qué ocurría con el ancho de banda, con la componente continua, eficiencia espectral, etc. Eso habíamos analizado para una fuente digital, un procesamiento de señal digital y a través de un canal digital. Hasta aquí no habíamos incorporado el análisis de lo que es el circuito de la portadora y ahora vemos que el transmisor va a cumplir otras funciones. Entonces, cuando nosotros tenemos ahora una fuente analógica, vamos a procesar la señal en forma analógica y vamos a utilizar un canal analógico. Entonces, cuando realizamos este procesamiento dentro del transmisor es donde el circuito de portadora empieza a cumplir una función. Nosotros dijimos que si tenemos una fuente, como puede ser la voz humana, y que nosotros sabemos que el espectro de la voz humana está dentro de los 10 kHz y el espectro audible del ser humano está cercano a los 20-25 kHz, dijimos, para poder enviarlo, por ejemplo, a través de un canal telefónico, dijimos, tenemos que adaptar el ancho de banda de la señal de banda base, que es la señal de la fuente, al canal de comunicación. Como ya habíamos visto, un canal de comunicación telefónica tiene un ancho de banda aproximado de 3 kHz. Entonces teníamos que recortar esta señal y para eso hacíamos uso de los filtros pasabajo, pero como este canal telefónico en su rango de baja frecuencia tiene mucho ruido, entonces el circuito de portadora lo que hace es justamente eh, generar un filtro pasabanda para eliminar las componentes de frecuencia de baja frecuencia y de alta frecuencia. Ahora, el canal puede no ser solamente un canal telefónico a través de un medio guiado, también puede ser a través de medios no guiados. O sea, este canal analógico del cual estamos hablando puede ser un medio guiado o un medio no guiado. Cuando es un medio no guiado, se hace a través de un radioenlace. Y allí vamos a tener también, al igual que un canal telefónico se divide en canales de 3 kHz, acá si vamos a transmitir señales dentro de un espectro de frecuencia comercial definido para las señales de AM y FM, vamos a ver que los canales están definidos para AM con un ancho de banda de 10 kHz y para FM con un ancho de banda de 200 kHz. Entonces, la función del circuito de portadora va a ser adaptar a la señal de banda base a los espectros de frecuencia en los que puede trabajar esta señal. Entonces, nosotros nos vamos a basar en lo que es el procesamiento de la señal analógica. Entonces, en este circuito de portadora, lo que vamos a realizar es una tarea que es denominada
modulación. Ahora, la pregunta fundamental antes de saber cómo vamos a hacer para modular es saber para qué vamos a modular. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a nosotros tener que modular una señal? Entonces, ya habíamos hablado de que uno de los factores que nos permitían hacer un uso eficiente del espectro de frecuencia que puede guiar el canal de comunicación es dividirlo en subcanales con anchos de banda limitados, y nosotros tenemos nuestras señales de banda base, supongamos que sean tres señales de voz, van a tener el mismo ancho de banda de señal de banda base, pero nosotros necesitamos trasladarlos de manera tal de que no se superpongan entre sí. Acá habrá que dejar canales de guarda para que no haya interferencia entre los canales. Esa acción de trasladar el espectro de frecuencia es la que nos provee la modulación. Por eso una de las razones por la cual modulamos es para poder trasladar el espectro de frecuencia y poder distinguir los canales en los cuales yo he dividido el medio físico de transmisión. Ahora, nosotros podemos ver en esta gráfica claramente cómo al modular la señal podemos trasladar la frecuencia. Ya vamos a ver cómo hacemos esto. Pero lo primero que apreciamos, fíjense que yo voy a definir acá el ancho de banda del primer nulo y voy a estar trabajando con el espectro, el semiplano positivo, ya que las frecuencias negativas no tienen correlato en el mundo real, sí en el mundo matemático. Pero cuando nosotros modulamos, lo primero que vamos a apreciar es que en esa traslación de la frecuencia, de este espectro de frecuencia, se duplica el ancho de banda de la señal de banda base. Ya vamos a ver por qué ocurre esto. Otra de las razones por las cuales modular es una razón práctica. Cuando nosotros hacemos uso de un medio físico de transmisión que no es un medio alámbrico, como puede ser un radioenlace, necesitamos construir antenas que sean las que irradien la señal en forma de una onda electromagnética desde el emisor al receptor. Eso significa que hay una relación entre la longitud de la antena y la longitud de onda de la señal que yo quiero inyectar. Entonces, supongamos que estamos trabajando con un espectro de frecuencia de 3 kHz para la voz humana, con lo cual, si bien sabemos que está dentro de los 10 kHz, con 3 kHz nosotros podemos distinguir claramente la voz humana y podemos entender el mensaje. Si nosotros ahora calculamos la longitud de onda para una señal que trabaja a 3 kHz, hacemos uso, acuérdense, de esta fórmula sencilla que nos vincula la longitud de onda con la frecuencia. C era la velocidad de propagación de la luz en el vacío, acuérdense que era 300.000 kilómetros por segundo. Si yo ahora tomo una frecuencia de 3 kHz, la longitud de onda, fíjense, va a ser igual a 100 kilómetros. Por lo tanto, nuestra antena, que tiene que ser igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que yo pretendo inyectar, va a tener una longitud de 50 kilómetros, lo cual hace que no sea eficiente este tipo de antenas, la construcción de este tipo de antenas. Entonces lo que yo voy a hacer es trasladar la frecuencia de esta señal, de la señal de banda base, en el caso de los radioenlaces, para que las antenas también tengan dimensiones que sean fáciles de construir. Por eso después vamos a ver, cuando veamos radioenlaces, los distintos tipos de antenas que existen y que están en función justamente de la frecuencia con la que estamos inyectando, la frecuencia de la señal que estamos inyectando y que pretendemos que estas antenas guíen. Profe, una pregunta. Sí. O sea, la antena de 50 kilómetros sería si no modulamos la señal ni siquiera AM, ¿no? Exacto, porque fíjate, si nosotros modulamos la señal con una portadora, en el caso de AM que está entre 540 y 1600 kHz, quiere decir que vamos a trasladar el espectro de frecuencia. Supongamos que lo trasladamos a 1 kHz, fíjate acá la trasladamos a 1 kHz.
quiere decir que la señal de banda base la hemos trasladado a 1 kHz. Si ahora realizamos el mismo cálculo con 1 kHz, vemos que la longitud de onda, la mitad de longitud de onda es de 150 metros. Entonces, estas antenas ya tienen dimensiones que son aceptables. Por eso cuando ustedes ven la antena de AM de Canal 12 o de, perdón, de Radio Universidad, van a ver que o de la antena de Radio Nacional que está camino a esta local, se llama camino no me sale el nombre, a la Carbonada. Allí van a ver la antena que tiene estas dimensiones, cercana a estas dimensiones. Tiene el orden de los 100 metros, dependiendo de la frecuencia en la cual esté trabajando. Por ejemplo, Radio Nacional trabaja a frecuencia cercana a los 540 kHz, por tanto, la altura de esta antena va a ser mucho mayor. En el caso de FM, fíjense que las antenas, como vamos a estar trabajando en el orden de los megahertz, entonces las antenas van a estar en el orden de los centímetros. Entonces, por la eso... frecuencia, la frecuencia y la Sí. altura de las antenas tiene que ver también con la cobertura que tienen. Bueno, ese es otro tema, digamos. Vamos a ver de que a medida que aumenta la frecuencia de la señal, el comportamiento de la propagación de la onda electromagnética varía. Entonces, cuanto más baja es la frecuencia, hablamos del orden de los kilohertz, se llaman ondas ionosféricas porque se reflejan en la ionosfera de la atmósfera. Entonces tienen un mayor alcance. En cambio, si aumentamos la frecuencia de la señal, las ondas electromagnéticas tienen una propagación lineal. Se denominan haces hertzianos, de Hertz. Eso significa que a medida que yo aumente la frecuencia, las antenas tienen que estar alineadas entre sí e inclusive, si la frecuencia es muy elevada, tienen que estar a la vista. Entonces, allí es cuando hablamos de la cobertura. Quiere decir que la antena va a tener que estar situada a una distancia en la cual pueda tener un enlace a la vista. Pero todo eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos radioenlaces. Aquí lo que sí podemos anticipar que la cobertura va a estar en función justamente de la frecuencia de la señal. Cuando sea más baja la frecuencia, estas ondas se van a reflejar en la ionosfera y vamos a poder propagarlas a mayor distancia que cuando aumenta su frecuencia, y estos se van a propagar en forma lineal y necesito enfrentar las antenas para que haya un enlace a la vista. Después vamos a ver que hay estrategias que nos permiten sortear este tipo de enlaces que se llaman enlaces no a la vista, pero que ya hacemos uso de lo que se llaman antenas MIMO o antenas inteligentes. Pero todo eso lo vamos a desarrollar cuando veamos radioenlace. Hasta ahí logré aclarar tu duda. Gracias, profe. Perfecto. Bien, ahora la pregunta es ¿cómo modulamos? ¿Sí? ¿Cómo se modula? Bueno, el modulador es un dispositivo que tiene dos señales de entrada. Una es lo que vamos a denominar señal de banda base, que va a ser la moduladora, que es la que va a modificar a una señal periódica, que va a ser nuestra señal portadora. Como estamos hablando de modulación analógica, esta portadora va a ser analógica y esta señal moduladora también va a ser analógica. Nuestra señal de salida, nuestra señal modulada, va a tener una forma muy parecida a nuestra señal portadora. Si tomamos una señal sinusoidal, nosotros sabemos que tenemos la amplitud y tenemos el argumento de la función trigonométrica, en este caso el seno, y sabemos que está compuesta por la frecuencia. Acuérdense que omega es igual a 2pi por la frecuencia. 2pi es constante, por lo tanto lo que acaba de variar es la frecuencia y el otro parámetro es la fase. Si nosotros variamos estos parámetros, tenemos modulación de amplitud, modulación de frecuencia, y si variamos este otro parámetro, tenemos la modulación de fase. Pero tenemos que realizar una u otra. La gráfica anticipada, digamos acá, de la resultante de modular la amplitud, tendríamos la variación de la amplitud de nuestra portadora en función de la variación de la amplitud de nuestra señal moduladora. Y cuando lo que nosotros aspectamos es la frecuencia,
lo que vemos es cómo varía la frecuencia de la señal en función de cómo está variando acá la amplitud de la señal. ¿Eh? Entonces acá tenemos una simulación donde tomamos como señal de banda base una señal sinusoidal para que la gráfica sea sencilla y fácil de discriminar una respecto de la otra. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, profe. Profe, no, yo Perfecto. ahí me perdí en el gráfico, en la simulación. En la Que, simulación, fíjate. Vos no, lo que sí, estás... Sí, te escucho. que la señal, la que se llama signal, es es la moduladora. La moduladora, exacto. ¿Y qué Esta tengo en rojo y en azul? es esta señal acá, la modulada, la Ah, señal la perfecto. resultante. Acordate que si yo modifico la amplitud, esto queda constante respecto de la portadora, la misma frecuencia que la portadora. Fíjate que acá la frecuencia no se ha alterado. La frecuencia de la señal sigue siendo la misma. ¿Eh? Lo que está variando es la amplitud de la señal. ¿Por qué? Porque estoy modificando este parámetro en función de esta f de t, de cómo varía la amplitud de la f de t. Por eso fíjate que cuando tengo un pico, la amplitud es elevada. Cuando tengo un valle, la amplitud es mucho menor. Pero vamos a Bien, seguir, sí. veamos acá. Repasemos esto, que a lo mejor te va a ayudar. Las señales analógicas son señales continuas, o sea que toman todos los valores intermedios en el transcurso del tiempo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Para recordar, Sí, el periodo es cuando la señal cumple un ciclo completo en el dominio del tiempo, esto es el periodo, y su inversa era la frecuencia. ¿Sí? Entonces, repasamos rápidamente una señal de este tipo, lo que representa es una señal periódica, en este caso sinusoidal, y si nosotros variamos la amplitud, acá va a variar este parámetro, que es solamente la amplitud. La frecuencia permanece constante. Fíjate que el ciclo acá es el mismo. Este periodo sigue siendo el que tengo acá. Acá lo que estoy variando es la amplitud, solamente la amplitud. Ahora, si yo varío la frecuencia, acuérdate que esto es 2pi por la frecuencia, 2pi es constante, o sea que acá al variar la frecuencia, la amplitud permanece constante y acá es donde yo veo que la frecuencia, fíjate, este es el periodo y acá el periodo es la mitad, lo cual implica que esta señal se repite 2 veces, tiene el doble de frecuencia, mientras esta señal se repite una sola vez. Entonces acá tenemos variación de frecuencia. Cuando hablamos de variación de fase, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuándo comenzamos a considerar la señal y vemos su desfasaje. Acá la señal la considero en 0 y si ahora la señal la considero en este punto, yo ya tengo un desfasaje respecto de esta señal. Siempre el desfasaje es comparativo, ¿no? Entonces acá vemos los distintos desfasajes que son sencillos de visualizar. Entonces, recuperando estos conceptos matemáticos, nos van a permitir entender ahora cómo se va a modificar la señal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo esto es repaso de lo que ya sí. vimos en física de las comunicaciones. Bien, entonces, ahora, ¿qué incorporamos? Incorporamos Fourier. Decimos, bueno, esta señal en el dominio del tiempo tiene una representación en el dominio de la frecuencia. Acá simplemente estamos considerando el semiplano positivo porque acuérdense que Fourier también nos da una resultante en el semiplano negativo porque matemáticamente tiene una resultante en el semiplano negativo. Pero en física, en lo que es la señal sobre un medio físico, nos interesa solamente lo que ocurre en el semiplano positivo. Por eso habitualmente se muestrea solamente la representación en el dominio de la frecuencia en el semiplano positivo. Dicho esto, fíjense que si yo aumento la frecuencia de la señal, obviamente lo único que veo es que se va trasladando esa gráfica en la variable frecuencia y acá, porque en esta gráfica, fíjense, las amplitudes son cada vez menores, bueno, también acá las amplitudes de la representación en el dominio de frecuencia son menores. Esto es repasar un poco Fourier para entender cómo funciona modulación. Por eso yo les dije que si... no estoy compartiendo la cámara. Ahí está. Por eso les dije que si no entendemos claramente Fourier, si no entendemos claramente ancho de banda, después las cosas se van complicando. Entonces acá esto es repaso.
Y después dijimos también, el ancho de banda absoluto es infinito y nosotros debemos recortar a un ancho de banda relativo que coincida con el canal de comunicación. Y ahora encima queremos dividir ese medio físico de transmisión que tiene un ancho de banda que a lo mejor es mucho mayor que el ancho de banda relativo de la señal de banda base, pero que justamente lo vamos a dividir en subcanales para poder enviar varias señales en forma simultánea. Entonces, acá tenemos variación de amplitud, variación de frecuencia y variación de fase. Y acá, cuando varío la fase, lo que hago es desfasar la señal respecto de una señal de partida. Entonces, veamos ahora qué significa variar la amplitud de mi portadora, porque estamos viendo modulación AM. Significa que yo voy a tener una función que va a definir a esta señal, que tomamos una señal sinusoidal pura para que sea fácilmente apreciable la variación de la amplitud, pero la voz humana no tiene esta forma. Esta es una señal patrón como para analizar gráficamente en el dominio del tiempo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esta amplitud, la amplitud A sub P de nuestra portadora, esta es nuestra portadora, la vamos a reemplazar por esta señal, donde justamente, fíjense que la señal ADT es esta señal de la moduladora. Entonces, cuando yo incorporo todo esto en esta función, obviamente la resultante va a ser esta señal que yo tengo acá, porque lo que estoy modificando es su amplitud y su frecuencia y su fase permanecen constantes. Fíjense que acá la fase no ha variado respecto a la portadora, sigue teniendo la misma fase. La frecuencia sigue siendo la misma. La frecuencia sigue siendo la misma. Lo que sí va variando es la amplitud. ¿Y quién está modulando esa amplitud? La variación de amplitud de esta señal. Ahora, esa variación de amplitud, esto es nuestra portadora. En el semiplano positivo, sabemos que este es el ancho de banda del primer nulo, que se va a llamar ancho de banda de la señal de banda base. Señal de banda base significa la original, y ahora la estamos modulando. Cuando nosotros modulamos esta señal, y esta es su gráfica en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia lo que nos aparece es el doble del ancho de banda de la señal de banda base en el semiplano positivo de la frecuencia. Quiere decir que yo al modular inmediatamente duplico el ancho de banda base. Ahora mi señal modulada va a tener un doble ancho de banda y lo vamos a llamar banda lateral inferior y banda lateral superior. Porque voy a poder trabajar con ambas o con la banda lateral superior o con la banda lateral inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo acá un ancho de banda de 5 kHz, quiere decir que, acuérdense que yo estoy tratando de transmitir una señal de AM que es comercial, o sea que también voy a transmitir música, lo cual implica que con 5 kHz estoy recortando el espectro audible es de 25 kHz, hi-fi, 25 kHz, están todas las componentes de frecuencia, todo el sonido de todos los instrumentos. Ahora, si yo recorto a 5 kHz, hay muchos instrumentos que no voy a tener sus componentes armónicas y la calidad se va a deformar bastante en cuanto al sonido. Entonces, me conviene trabajar con 10 kHz, que es el doble del ancho de banda, donde el sonido va a ser aceptable. Ahora, cuando veamos FM, que ustedes saben que FM tiene mejor calidad, justamente porque el ancho de banda va a ser mayor, va a ser igual a 200 kHz. Por lo tanto, van a caber perfectamente los 25 kHz de hi-fi. Por eso es que la música suena mucho mejor en FM que en AM. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Yo no entiendo muy bien Perfecto. por qué se duplicó el ancho de banda. ¿Es porque Ahora, se cambió la frecuencia? ¿No está más en cero de la Sí, señal? yo tampoco entendí. bueno, ahora vamos a ver en otra gráfica, porque esta estamos tomando una señal sinusoidal de prueba para que se vea
fácilmente su modificación en el dominio del tiempo. Ahora, cuando nosotros tomamos cualquier señal analógica, tenemos la portadora, seguimos con la misma filosofía de trabajo, y ahora vamos a ver que la modificación de la amplitud, acá es difícil de seguir, pero básicamente es la variación de amplitud de esta señal, modifica a nuestra portadora, y esta va a ser su gráfica. Lo mismo ocurre acá con la frecuencia. Fíjense que la variación de frecuencia va siguiendo la variación de amplitud de esta señal. Ahora, nosotros vemos nuestra portadora, en rojo está la moduladora y en azul tenemos la señal modulada, ¿sí? Esto sería un ejemplo mucho más real. Ahora, si analicemos Fourier, decimos, bueno, esta señal en realidad tiene este espectro de frecuencia. Acuérdense, la señal sinc al cuadrado de x, esto sigue acá con más lóbulos que son infinitos, y el ancho de banda era infinito, ¿se acuerda? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, Sí, profe. sí. Perfecto, entonces acá tenemos lo que sería el ancho de banda de nulo a nulo. Este es el del primer nulo, siempre hemos analizado acá porque es lo que ocurre en el dominio de la física. Pero en el dominio matemático sabemos que, y acá sigue hasta infinito, pero acabamos de recortar, ¿se acuerdan? Cuando dijimos, el procesamiento de la señal, entre otras cosas, es limitar el ancho de banda absoluto al relativo. Esto fue la filmina anterior. Bien. Ahora, cuando nosotros vemos Fourier de la representación en el dominio de la frecuencia, gracias a Fourier, vemos que la función cosenoidal tiene esta representación. Dos segmentos en el dominio de la frecuencia negativo y positivo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando ahora modulamos la señal, lo que vamos a trasladar, lo que se traslada, es todo este espectro centrado respecto de la portadora. Todo este espectro centrado respecto a la portadora. Por eso es que las gráficas matemáticas van a ser estas, solo que a nosotros nos interesa simplemente lo que ocurre en el mundo real. Entonces, trasladamos todo el espectro de frecuencia. Matemáticamente lo que ocurre es esto que tengo acá, se duplica. El ancho de banda necesario para una señal modulada va a ser el doble del ancho de banda de la señal de banda base. Era el ancho de banda de esta señal. Que la he recortado, fíjense que es omega m, acuérdense que omega es 2pi por la frecuencia. Quiere decir que he recortado en el primer nulo. El ancho relativo del primer nulo. En este caso va a ser de nulo a nulo. Entonces, cuando trasladé en frecuencia, matemáticamente me da este resultado. Gracias a Fourier, porque la resultante va a ser esta que tengo acá. ¿Ahí me siguen? Sí. Una pregunta. Sí. ¿La frecuencia de la señal portadora siempre va a ser valores puntuales? Como valores puntuales. O sea, porque es como la señal de la información es como continua, una función continua. Pura Sí, esto, senoidal, creo que dice. O sea, los gráficos de frecuencia. sí, Ignacio, que me estás haciendo la pregunta, ¿verdad? Sí. Bien. Yo en estas clases teóricas aprovecho para que ustedes logren acomodar sus conceptos. Más o menos sé para dónde estás queriendo ir, pero quiero que vos veas dónde estás perdido en función de describir lo que estás preguntando, porque no estás haciendo uso de las herramientas matemáticas adecuadas para que en el final o en un parcial, pero sobre todo en un final, puedas expresarte claramente y puedas distinguir los conceptos. Entonces, vamos acá a este gráfico que nos va a ayudar un poco más a que vos te ubiques respecto a la pregunta. Estamos acá. Bien, entonces, haceme la misma pregunta con este gráfico. ¿Cuál es tu duda? Si la frecuencia, si el espectro de frecuencia de la señal portadora es discreto, siempre, y Bueno, finito. bueno, hizo la pregunta Ignacio. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos 81 alumnos, 80 alumnos conectados. ¿No es 79 discreto porque se aplicó la transformada de Fourier ya a esta altura? ¿Cuál fue la pregunta, Ignacio? A ver, de nuevo la pregunta de Ignacio.
Si la frecuencia de la señal portadora va a ser siempre discreta y finita. El espectro de frecuencia. Bien. Finito Entonces, sí, porque, o sea, matemáticamente va a ser infinito, pero a la hora de... Es finito porque ojo, es pura senoidal, ¿o no? claro, pero están usando un término finito, dicen finito, que no se Perdón, corresponde con la terminología que tenemos que usar cuando hablamos de Fourier. Sí. No es discreto. espectro finito, No, yo lo que diría es que porque, por ejemplo, a ver, mm, no, de que esto es un precisamente espectro finito también, porque termina aquí, porque Pero es dijimos, bueno, el primer continuo. nulo, ah, entonces, ¿cuál es el concepto más importante? El finito, ambos pueden ser finitos, pero No, si es continuo. no es Por eso digo, el concepto más importante es si se trata de continuo o discreto. exacto, que si es continuo o si es discreto, no si es finito. Ambos son finitos, digamos. Si tomo el primer nulo, el segundo nulo, cuando es absoluto es infinito. Entonces, la pregunta tiene que ser si el espectro de esta función es discreto o es continuo. Ignacio, ¿vamos por ahí? Sí, Que me he hecho la pregunta. ¿Y cuál es la sí, sí. respuesta? ¿Cómo es el espectro de esta señal, según Fourier? ¿Y por qué? Discreto. Eh, Por- siempre Discreto. discreto. ¿Por qué? porque es Porque van a periódica. ser Porque es Muy periódica. bien, porque es periódicos. periódica, listo. Entonces, cuando nos paramos acá, nos paremos acá. Lo que estamos, fíjate, este espectro es el de esta señal, antes de modular. ¿Se entiende? El espectro de la señal antes de modular es este que tengo acá. Yo lo que tendría que hacer es agregar esta señal, el espectro de esta señal. Acá tendría que poner los dos espectros. Capaz que eso te ayuda a ver. Fíjate dónde está. Aquí está. ¿Sí? Tendríamos que tomar esto. Entonces vamos a hacer una cosa en tiempo real. ¿Ve? Y vamos a recortar. A ver si así, control C. Vamos acá. ¿Se ve ahí? Este es el espectro de esta señal. ¿Estamos de acuerdo? Hasta el primer nulo, sí. Bien. Y ahora vamos a traer el espectro de la otra señal, de la portadora. Y este sería el espectro. Lo vamos a poner aquí porque después tengo acá la simulación. Y este sería el espectro de esta señal. ¿Estamos de acuerdo? Voy a grabar esto. sí. Entonces ahora veamos esto. Entonces decimos, fíjate, antes de modular, este es el espectro de esta señal, que es tu pregunta. Es decir, ¿por qué es periódica? Su espectro es discreto y este es el espectro. Esta es la señal, este es el espectro de esta señal, ¿sí? Que tengo acá. Como no es periódica, tiene esta forma. Lo que yo tendría que hacer entonces acá
Bueno, si no fuese periódica, justo acá, bueno, acá se parece a una señal, es una señal sinusoidal para que dé estas gráficas. Pero si esta no fuese una señal periódica, y voy a tener que recortar, a ver, para que... Entonces vamos allá. Y acá ponemos en rojo una señal real, digamos, y este es su espectro de frecuencia, que es con lo que vamos a trabajar más adelante, ¿verdad? Antes de modular, tanto portadora como moduladora. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿La moduladora es la azul, la celeste, profe? Exacto, es esta celeste o esta roja. Si yo, por ejemplo, como estamos trabajando acá, la señal es sinusoidal, para la que está en celeste, ¿su espectro de frecuencia sería discreto o continuo? Para esta moduladora. Discreto. Esa es periódica, así que discreto. Perfecto. Entonces no sería esto, ¿verdad? Claro. Claro. Pero para esta señal es este que tengo acá. Es un espectro continuo porque esta no es una señal periódica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, Sí, ¿cuál es el espectro después que modulé? Bueno, ahora lo vamos a poner acá para ver si allí se le aclara un poco desde el punto de vista gráfico lo que preguntó Ignacio, ¿era, no? Sí, La profe. pregunta inicial. Bueno, Sí, sí. mira, Igual ya me quedó claro, así que gracias. acá lo estoy Sí. armando para vos, pero que me sirve, porque está bueno, porque fíjate que ahí está. Después lo voy a acomodar bien, pero este espectro de la señal modulada, después lo voy a tener que acomodar, pero la señal modulada va a tener este espectro. Entonces, portadora tiene este espectro, moduladora tiene este espectro, y la señal modulada tiene este espectro que está acá. ¿Sí? Entonces nos paramos donde estábamos analizando y ahora ya sabemos por qué ocurren las cosas. ¿Eh? El efecto de modular duplica el ancho de banda de la señal modulada. ¿Eh? Ahora, se habla de modulación de amplitud con portadora y sin portadora. ¿Qué significa esto? El transmisor, si yo modulo, no va a contener la portadora, va a estar modulada la señal. Y yo voy a tener que regenerar esa señal de portadora con un oscilador local que tiene que estar sincronizado con el emisor. Todo eso es más costoso. Entonces, una de las formas es enviar también esta portadora al receptor para que teniendo la portadora yo puedo, porque yo lo que necesito es justamente el ancho de banda de la señal de banda base, que era la original. Es lo que necesito recuperar. Entonces, lo que hago es, para trabajar, para enviar también la portadora, fíjense, acá tengo el modulador donde inyecté la portadora. Y luego vuelvo a sumar la portadora, solamente la portadora. Se ve acá claramente. Entonces, trabajo con y sin portadora. ¿Para qué me sirve trabajar? También enviar la portadora para que el receptor le sea mucho más fácil regenerar la señal de banda base, ¿no? Porque va a poder sintonizar más fácilmente. Después también hay dos formas de trabajar. Sería con doble banda o el receptor lo que puede hacer es eliminar una de las bandas, la lateral superior o la lateral inferior. Para lo cual, obviamente, lo que coloca es un filtro. Si pone un filtro pasa alto,
filtra la baja frecuencia, significa que filtra la banda lateral inferior y queda solamente la banda lateral superior. Y si quiero al revés, pondré un filtro pas alto y nos quedará la banda lateral inferior. ¿Para qué nos sirve esto cuando yo no necesito tanta calidad en la transmisión? Por ejemplo, los radioaficionados o transmisiones que son solamente de voz, me conviene utilizar un ancho de banda menor. Ahora, si necesito mayor calidad, bueno, voy a tener que usar el doble banda. Después, otro parámetro que es importante es el índice de modulación. ¿Qué relación existe entre la amplitud de nuestra señal moduladora respecto de la amplitud de nuestra señal portadora? Porque fíjense que la máxima amplitud y la mínima de la moduladora va a ir modificando a la amplitud de la portadora. Esto visto en porcentaje, acá tenemos la relación que va a existir entre la altura máxima y mínima de nuestra moduladora y la relación con la amplitud máxima de nuestra portadora. Fíjense, eso en definitiva lo que va a mostrar es lo que se llama índice de modulación o también profundidad de modulación. Algunos textos lo denominan profundidad de modulación. Siempre tiene que ser menor al 100%. ¿Por qué? Fíjense, una modulación al 50% significa que voy a llegar a la mitad de la portadora. Del 100% va a llegar un punto en que va a eliminar completamente la portadora. Y si sobremodulo, ya distorsiono la señal, la estoy distorsionando. ¿Por qué no me conviene este punto? Porque cualquier ruido en la línea de transmisión va a modificar la amplitud y no voy a tener margen para distinguir la señal. Entonces me conviene siempre que no esté modulado al 100%. Esto me va a dar un poco más de robustez respecto al ruido. Pero de hecho la transmisión en AM no es robusta respecto al ruido y se generan muchas interferencias. Por eso cuando ustedes escuchan radio AM y hay una tormenta, ustedes escuchan la distorsión de la señal. ¿Alguna vez escucharon AM y cuando hubo una tormenta? Pero tiene la ventaja, profe, de que la amplitud es mayor si se modula menos. No se modula menos. Por eso la AM, digamos, tiene una amplitud mucho mayor. ¿Respecto de qué? De la FM, por ejemplo. No, ¿sabes cuál es la ventaja de la AM? Si bien la AM tiene mucho ruido, poca inmunidad al ruido, tiene un mayor alcance, porque la frecuencia es menor, está en el orden de los kilohertz, mientras que FM está en el orden de los megahertz. Por lo tanto, va a llegar a menor distancia. Vas a tener un alcance de 10 kilómetros cuando tenés todo despejado entre antenas. En cambio, AM puede llegar a cientos de kilómetros. Inclusive puede llegar a miles de kilómetros por el tipo de propagación, por la frecuencia. ¿Se entiende esto? Va hacia la pregunta que vos me hiciste. Por eso la ventaja va a ser que vas a tener un mayor alcance a igualdad de potencia del transmisor, mientras que FM va a tener un alcance mucho. ¿Cómo? Pero a su vez también va a tener mucha más sensibilidad al ruido, digamos, la AM. Se distorsiona mucho más. Claro, se distorsiona más, exactamente. Profe, ¿cómo se llamaba esta relación de la diapositiva? Índice de modulación, o también algunos lo llaman profundidad de modulación. Ah, bien, gracias. De las dos formas. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que el medio físico de transmisión, que es el atmosférico o el aire, en este caso, para este tipo de señales, porque si no también puede ser el espacio, el vacío, vamos a ver que lo vamos a dividir en canales, ¿sí? Para lo que es la modulación AM comercial, que va desde los 530 kHz a 1700 kHz. Eso nos da anchos de banda de 10 kHz y aproximadamente 110 canales, ¿sí? Por eso es un número finito en AM de estaciones transmisoras que pueden coexistir. Ahora vamos a ver lo que es FM. Y para eso vamos a distinguir lo que es... Recién vimos variación de amplitud y ahora lo que vamos a
analizar es la variación de la frecuencia. Si yo les pido, por ejemplo, que generen una señal auditiva en la cual varía la amplitud. Alguno que abra su micrófono y haga una señal en que varíe, que tenga 2 niveles de amplitud. Una señal que varíe el volumen, pero no el tono, ¿puede ser? Una Claro. voz. Bueno. Aunque ahí varió un poco la frecuencia, perdón. Exacto, pero estuvo ahí. Ahora, si yo digo, genera una en que la amplitud permanezca constante y lo que haya es variación de frecuencia. Bueno, fíjate que ahí te está variando también la amplitud. No puedo hacer una separada de las cosas. Claro. Bueno, habría una que es cuando somos niños y jugamos con los autitos y el autito de policía, ¿cómo hacemos? Aunque eso suena ambulancia también. También sonaba ambulancia, pero fíjate, ahí está variando la frecuencia y no la amplitud. Ahora, esto que parece, si yo digo, bueno, a ver, tengo a todos los que están acá y digo, bueno, Pedrito, abra su micrófono y haga esto. En un examen yo les hago esta pregunta y muchos no la pueden responder, porque no distinguen qué es la variación de amplitud y la variación de la frecuencia conceptualmente y físicamente. Ahora, si yo les digo, ¿cómo? Fíjense entonces que nosotros, el oído, puede distinguir variaciones de amplitud y variaciones de frecuencia, ¿verdad? Es lo que recién simulamos. Bien. Ahora, las variaciones de fase, ¿las podemos distinguir? ¿El ser humano puede distinguir las variaciones de fase de una señal? No, profe, digamos, algo que justo si hago siempre el mismo punto, ruido sí. Y una vez lo empiezo antes o lo empiezo después, sería una variación de fase, pero... Necesito una referencia de tiempo. Bueno, el efecto Doppler es una, pero hay algo que es mucho más sencillo para nuestro cuerpo. Nuestro procesador es el cerebro, que recibe todas esas señales eléctricas a través de puertos de comunicación, el oído. Otro puerto de comunicación es la voz. Fíjense que el oído tiene un ancho de banda que llega hasta los 25 kHz. ¿Sí? Quiere decir que ese es nuestro espectro de frecuencia de nuestro puerto de comunicación a través del oído. Pero tenemos otro puerto de comunicación que es la vista, que trabaja en el orden de los terahertz. Y ahí nosotros vemos dentro del espectro visible, que es entre el rojo y el violeta. Son nuestros extremos. El ultravioleta y el infrarrojo no lo vemos. Es decir, que ese es nuestro espectro de frecuencia. Tenemos otro puerto de alta frecuencia y un puerto de baja frecuencia. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, van a ver una película en 3D, ¿qué es lo que hacen para que ustedes puedan ver en 3 dimensiones? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Como que le aplica un filtro de colores. Claro, y al filtrar los colores están desfasando la señal que están recibiendo de alta frecuencia. Al cambiar la fase, el cerebro lo que ve es profundidad. Una cosa sobre otra, digamos. Como llegan a distinto tiempo las señales, porque a través del filtro logré desfasar lo que el cerebro está tratando siempre de recibir la información. Las señales, cuando se reflejan en los distintos objetos, impactan en nuestra retina con distintas fases. Y así el cerebro genera profundidad. Cuando la emisión es plana, pero yo pongo una lente de colores distintos, lo que hago es desfasar la señal. Entonces, inmediatamente el cerebro genera una visión de profundidad. Por eso a muchas personas les duele mucho la cabeza y algunos hasta tienen convulsiones con este método, porque si su cerebro procesa rápidamente la información, lo que hace es justamente nivelar ese desfasaje. Entonces,
hay un grave problema en cuanto al procesamiento de la señal para el cerebro. Pero fíjense que podemos distinguir la variación de fase, porque también en modulación podemos variar la fase. Y eso lo podemos hacer gracias a que nosotros también podemos percibirlo, pero a través de la vista. Bien, entonces, como recién vimos, la variación de frecuencia, nuestros oídos lo captan como una variación del tono entre graves y agudos, la frecuencia es más elevada. Perfecto, a tal punto que cuando queremos ecualizar un sonido, nos dicen en qué rango de frecuencias quieren trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero exaltar los graves, un bajo profundo, tengo que exaltar, y esto está dado en dB, la de 20 Hz. Entonces, fíjense que si yo quiero escuchar los solos de guitarra de David Gilmour, que tengo que exaltar las altas frecuencias. Por eso es que yo tengo estos ecualizadores, inclusive ustedes los tienen en sus consolas de audio, en sus ordenadores. Ahora ya saben para qué la tienen que usar. Y fíjense que acá la amplitud está en dB. Significa que si ustedes, esto es 0, esto es negativo y esto es positivo. Entonces, fíjense la pregunta, a ver si venimos entendiendo de todo lo que venimos tratando en la... Podría ser una pregunta parcial. Si yo digo, bueno, tengo esta señal de 1 kHz, que corresponde a la voz humana, o sea, quiero escuchar el canto de Mercedes Sosa. Entonces, si yo lo pongo en 3 dB al cursor, ¿qué he logrado respecto de la potencia de esa componente de frecuencia? Si lo puse Doblar. en 3 dB. Vos dijiste doblar. Sí, Sería estoy buscando las palabras. Sería duplicar. Duplicar, exacto. Claro, pero te vas preparando. Duplicas la potencia de la portadora de esa frecuencia. Y si la pongo en menos 3 dB, o sea, el cursor lo bajo y lo pongo en menos 3 dB. ¿Qué significa eso? Lo dividís, sería. Lo reducí a la mitad. Lo reducí a la mitad. Exacto. Entonces ya estoy entendiendo estos dispositivos. Bien, entonces, ¿qué significa? Que ahora lo que vamos a variar es la frecuencia de la señal. La amplitud va a permanecer constante, permanece constante, y yo lo que he modificado es la frecuencia. Acuérdense que esto es 2pi por la frecuencia, 2pi es constante, por lo tanto, toda esta función lo que va a modificar es la frecuencia. La variación de amplitud de esta señal está modificando la frecuencia de esta portadora. Entonces, acá es lo que yo veo cómo varía la frecuencia en función de la amplitud. Ahora, esa variación de frecuencia en función de la amplitud, cuando queremos ver qué ocurre en el dominio de la frecuencia, qué pasó con la señal modulada en FM, bueno, no es tan fácil obtener el espectro de frecuencia, porque acuérdense que la frecuencia está variando constantemente. Entonces, empíricamente a lo que se llega como conclusión es que es aceptable considerar que el ancho de banda de la función ya modulada, acuérdense que antes en AM era 2 veces el ancho de banda de la señal modulada, ¿verdad? Sí. Bien. Y acá va a ser 10 veces. Entonces, fíjense que es lógico que FM, las señales de FM comerciales, tengan un ancho de banda de 200 kHz. ¿Por qué? Si yo lo que preciso es que todo lo que el oído humano escucha, que está entre los 15 y los 20 o 25 kHz, que es lo que se denomina hi-fi, alta fidelidad, lo pueda transmitir, entonces 10 veces ese ancho de banda nos dan justamente los 200 kHz de ancho de banda de cada canal en FM, cuando yo quiero hacer uso de la parte del espectro que está homologada a partir del uso comercial. La gestión de ese espectro dice cada emisora tiene que transmitir a tal frecuencia y dejar un espacio libre para que no se superpongan todas estas otras señales que van a seguir existiendo cada vez que modulo. No es que modulo solamente 10 veces el ancho de banda de la portadora, de la moduladora, perdón, sino que eso se extiende. Por eso debo dejar un espacio libre. Por eso por ahí hay una emisora de FM que
no está homologada, las denominadas entre comillas piratas, y se coloca en estos espacios de transmisión en cuanto a la frecuencia portadora e puede interferir a dos emisoras contiguas. Y acá tenemos la modulación de fase. Fíjense que lo que yo voy a variar ahora es la fase. Con esta señal MDT, yo voy a tener mi señal portadora. En verde está la señal portadora, ¿sí? A seno de omega T más la fase, que puede ser 0 o cualquier fase. Entonces yo voy a tener mi moduladora, que es esta señal, es la que está en rojo, y ahora esta señal MDT es la que yo voy a agregar acá para que varíe la fase. Entonces la señal resultante es esta que tengo acá y esta va a ser la modulación de fase. Y el resultado de la fase va a ser MDT menos, no sé qué letra es esa, phi de C. Esta sería la fase inicial de esta señal, Claro. que podría ser 0. La puedes poner en fase. Listo, fase 0. Tu portadora de fase 0. ¿Y qué le va sumando? MDT. ¿Cómo va variando la señal? Te va a ir variando la fase de tu señal, como está acá. Lo que pasa es que la representación hace que es como si esto fuese una variación de frecuencia, pero en realidad es variación de fase porque hay una deformación de la señal, si te fijas. Está variando la fase. Profe, disculpe, ¿podría repetir eso recién? ¿Por qué parece que estuviera variando la frecuencia? Yo, por ejemplo, Simplemente, ahí no lo logro distinguir a eso que dijo. mira, fíjate, esto viene por acá y tendría que tener otra pendiente acá. Si fuera Claro, porque la variación de fase también frecuencia, dependía, el ángulo de fase también dependía de la frecuencia en trigonometría, por eso. lo que pasa es que la representación tendría que ser una variación de fase muy grande y acá no hay una variación de amplitud tan grande. Cuando veamos modulación digital y esta portadora tenga cambios bruscos, como por ejemplo pasar del 1 al 0, ¿sí? Ahí tengo un flanco. En ese flanco, en esa variación abrupta, ahí sí vamos a pasar de fase, suponete que esta tenía fase 0 a una que tenga fase de 90 grados, y ahí sí vas a ver la variación de fase. ¿Se entiende esto? Se Fíjate que entiende, acá, profe, sí. por eso en este punto que tiene mayor variación, mayor pendiente, digamos, la variación, se ve acá la deformación. Se nota acá, a ver, fíjense que acá la pendiente ha variado. No se aprecia mucho porque acá la máxima variación de la señal en amplitud es esta que tengo acá, pero si yo tuviera una señal digital donde tengo Y un de cambio manera, abrupto, en ese cambio abrupto ahí vería la variación de fase en el dominio del tiempo. de Eso lo manera vamos a ver cuando... análoga, sería Sí, cuando la pendiente de la moduladora es negativa, como que parece que la frecuencia está aumentando. claro, acá. ¿Sí? Porque es en la variación. Claro, cuando la pendiente es positiva, lo que va a tender es que haya una variación de fase positiva y va a tener variaciones de fase negativa cuando la pendiente sea negativa de esta señal, nuestra MDT. Por eso es difícil de visualizar. Pero cuando veamos modulación digital, ahí vamos a ver el cambio abrupto porque nuestra señal varía abruptamente de valor de amplitud. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar acá. Voy a buscar la clase de modulación digital. Está muy buena la observación. Ahora vamos a dejar de compartir. Tac. Bueno, acá vamos a ver. ASK,
FSK, PSK. A ver la gráfica. Acá está. Bueno, ¿ven acá? ¿Están viendo esta que dice 4PSK? Sí. Sí. Sí, se ve. Bueno, la señal moduladora van a ser digitales, o sea que van a tener cambios abruptos de tensión. Entonces allí se ve, cuando hay un cambio abrupto de niveles de tensión, es cuando yo veo el cambio de fase. Fíjense cómo se ve acá claramente el desfasaje. Como acá es 1, 0, 1, 1, es la misma señal, va a ser continua, no va a haber flanco. Entonces fíjense que acá continúa en fase la señal. ¿Ven? En cambio acá, cuando ya es otro nivel de tensión, porque acuérdense que estas combinaciones ya vimos código de que enviamos 2 bits por cada una señal cuaternaria, ¿se acuerdan? Los multinivel. Acá no va a haber variación de tensión y aquí sí hay una variación de tensión abrupta. Entonces, en ese punto se ve claramente cómo esta señal tenía que continuar hacia acá y hay un cambio de fase. Entonces, vemos los cambios de fase cuando las variaciones de la señal, acuérdense la multinivel, la 2B1Q, ¿se acuerdan? Por cada bit, digamos, cada bit que cambia, hay 90 grados de fase también que Claro, se va desfasando. dependiendo, claro, en este Sí, en caso este caso que son tenemos, 4 bits. claro, exacto, 2 tenemos bits, 2 bits. 90 grados de desfasaje, que acá está graficado. Entonces, esto le corresponderá a un nivel de tensión, a este otro nivel de tensión y así 4 niveles de tensión. Ahora, entre uno y otro el cambio es abrupto, es el flanco justamente de la señal digital, mientras que la que estamos viendo nosotros en modulación analógica va variando lentamente. Entonces, esos cambios de fase también varían lentamente y la gráfica ya no tiene estos saltos abruptos donde nosotros podemos apreciar visualmente ese cambio de fase. Profe, una pregunta Sí. tal vez fuera de lo que es de esta clase, pero esos cambios abruptos de voltaje en la amplitud para cambiar la fase, ¿no generan ruido? Estos cambios de amplitud, Claro, porque viene la señal cambiando la amplitud de un voltaje positivo a un voltaje negativo, y de repente cuando le cambias la fase hay un salto abrupto. Por ejemplo, en el primero pasa de la amplitud máxima instantáneamente a 0 para poder cambiar de fase. bueno, ¿Ese cambio no genera una distorsión? sí, por eso es que vamos a ver de que los moduladores de este tipo, de cambio de fase, son muy costosos y esta modulación, que es de las más robustas respecto al ruido en cuanto a la transmisión, porque cuando yo transmito la señal, es más susceptible la variación de amplitud, luego la variación de fase, que se llama decalaje de la frecuencia, y por último el desfase. El desfase es más robusto respecto al ruido en cuanto a la transmisión. Ahora, para generar los cambios de fase es cuando yo tengo la posibilidad de allí generar ruido y allí deformar la señal. Pero ahora se han diseñado los DSP, que son unos procesadores digital de audio que nos permiten hacer estas modificaciones en forma digital a través de la transformada rápida de Fourier. Antes lo hacíamos con circuitos físicos y ahora se hace con microprocesadores. Entonces, este tipo de O sea, señales, se preprocesa el cambio antes de que suceda, sería. yo lo que hago es, tengo que generar estas señales, yo envío, lo que vos vas a recibir es esta señal, toda Sí. cambiada en fase, y tengo que tener un receptor que permita distinguir esos cambios de fase. Entonces, en la construcción de ese receptor es donde yo puedo introducir ruido, que el mismo generador de la señal que distingue las distintas fases genere ruido. Pero eso la electrónica lo solucionó a partir de hacer uso de lo que llaman los dispositivos DSP, procesadores digitales de audio, que lo hacen en forma matemática. Utilizan la transformada rápida de Fourier y a través de un algoritmo matemático generan este tipo de señales, ya no con elementos discretos, resistencias, capacitores, inductores, como se hacía antes, en forma analógica, digamos. Claro.
Gracias. Perfecto. Bien, volvemos entonces. Bien, se han anticipado. Pero ahí entendieron la cuestión de la variación de fase. Vamos a volver a la clase 10. Acá está. Bueno, ahí están viendo esta diapositiva, donde finalmente vemos justamente los distintos tipos de modulación. El de fase generalmente no se lo grafica porque sería muy parecido a esto que obtenemos acá visualmente. Sí, un generador, un visualizador de la modulación digital, donde el cambio de fase sí va a ser más apreciable, digamos. Bien, ¿tienen alguna duda respecto a lo que vimos? No, profe. Muy bien. Profe, quedó yo bastante tengo una claro. duda. Sí, Usted dijo que incluíamos, habían dos métodos, que era incluir la portadora o no incluir la portadora en la transmisión. Después en el exacto. receptor, cómo la sacamos? ¿Cómo sabemos cuál es de todo el Bueno, espectro que recibimos? claro, ahí la señal, cuando llega, yo puedo detectar en forma electrónica, puedo detectar con un oscilador a esa portadora que viene sumada, porque puedo hacer la función inversa. Fíjense, yo modulé y después puse un sumador y sumé la portadora. El receptor hace la acción exactamente contraria. Resta esa señal portadora que la puede detectar fácilmente porque se la he agregado, no está modulada, no está adentro modulada. Bien, Entonces es más fácil. De lo contrario, al no tenerla, la tiene que generar el receptor y encima tiene que estar sincronizada con la emisora, con claro. el transmisor que está emitiendo. Digamos que siempre es mejor enviar la portadora o hay casos en los que mejor no enviarla. Y es más económico enviar la portadora, pero son distintas técnicas que se utilizan, que tienen, dependiendo, digamos, las condiciones del enlace que yo voy a presupuestar, o sea, eh, tengo que generar un enlace donde me va a convenir trabajar con o sin portadora, dependiendo de las condiciones al que está sometido ese radioenlace, me va a convenir usar uno u otro método. Uno va a ser más costoso y otro va a ser más económico, digamos. Y mi receptor va a estar muy lejano, va a estar muy cercano. Todos esos parámetros intervienen a la hora de definir si voy a trabajar con o sin portadora. Eso lo vamos a entender más cuando veamos la parte de radioenlace, porque ahí vamos a ver cuáles son los parámetros que van a entrar en juego ahora. Acuérdense de nuestro sistema de comunicación, estamos ahora en el transmisor. Después viene el canal, el medio físico de transmisión, y ahí vamos a ver los cables UTP, cables coaxiales, vamos a ver fibras ópticas y también vamos a ver radioenlace. Porque allí vamos a ver qué ocurre con esta señal que ahora yo estoy intentando propagar, con todo el análisis previo que estamos haciendo, ¿no? Ahora después se le tiene que sumar el ruido y las características propias de la propagación dependiendo del medio físico que yo esté utilizando. Por eso fíjense cómo se va complejizando, ¿no? Por eso yo la primera clase que les di les fui mostrando cómo íbamos a ir complejizando los conceptos, pero fíjense que si yo no entendí qué es ancho de banda, no entendí Fourier y no entendí lo que es la componente continua, bueno, acá abajo estaríamos haciendo agua porque no sé qué es una portadora, qué es una señal periódica, por qué su espectro de frecuencia es un segmento discreto en el dominio de la frecuencia, etc. Profe, una consulta. ¿Esta presentación también la va a subir a autogestión como las anteriores? Sí, sí, porque es una clase asíncrona. Síncrono, ¿no será? Perdón, síncrona. Las asíncronas no, las síncronas sí. Perfecto. Ay, me olvidé de grabar y quería... si alguno la grabó a la clase, por favor, envíenme el link al
correo, ¿sí? ¿Están allí? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguno que lo esté grabando? Yo me olvidé de poner a grabar. ¿Alguien alguna vez grabó alguna clase? Sí sé que hay creo que no sé si es el 3K2 que están grabando las clases. Hay alumnos que han armado inclusive un enlace para ir viendo las clases. Está muy bueno eso. Si alguien Eh, grabó entonces esta clase, le pido que por favor me envíe el link de descarga si la tengo. y si no, si es tan amable de pedir en el 3K2 el super enlace, así todos los cursos que cursamos con ustedes ya tenemos la clase. Bien, le voy a ver. Sí, creo que era el 3K2. Yo me voy a fijar en los correos si era el 3K2 para pasarles el link. Ahora eso lo va a convertir. Yo sé para dónde van a ir. Me decir, no, con tal ya va a estar grabada la clase, subo y la veo, no voy a clase. Pero bueno, es un riesgo que van a correr. Acuérdense de escribir el presente, ¿no? Sí, igual después no va a poder estar 64 horas seguidas, las 64 horas antes del parcial para poder cursar. Sí, eso es lo que les ocurre, pero por eso es importante estas clases síncronas de poder sacarse las dudas ahí nomás, pararme a mí y decir, profe, acá esto no estoy entendiendo por qué. Entonces se hace más interesante y fíjense cómo modifique una presentación en tiempo real a partir de una duda de un alumno, lo que a mí me parece muy claro y, y fíjense cómo esa diapositiva ahora ya la hemos modificado y va a servir para otros cursos. Entonces, en la medida que ustedes hagan preguntas, yo puedo armar un material más relevante, digamos. Por eso es que es de fundamental ayuda a sus preguntas, no son malas, por eso le dije, ninguna pregunta es mala, todas son trascendentes para mí. Entonces yo de ahí analizo cómo están eh, recibiendo el concepto y si veo que se están desviando, a ver cómo puedo ayudar para que todos entendamos lo mismo. Por eso son importantes sus preguntas. Si no, como les dije, esto es una sesión de espiritismo. Y veo que no hay cámaras encendidas, ¿no? Tienen que acostumbrarse porque ya vamos a trabajar en los parciales con cámaras encendidas, en los finales y en los seminarios, sobre todo en los seminarios, ¿no? Y ahí ya voy a empezar a hacer preguntas puntuales. Muy bien. ¿Alguna otra duda? A mí, profe, antes de que termine la clase, me gustaría preguntarle algo personal, digamos, sobre la asistencia, pero es un caso mío nomás. Sí. Así que cuando usted quiera, digamos, le hago la pregunta. Profe, yo también tengo Pues un sí. caso personal. ¿Me puedo quedar un segundo? Sí, sí. Ahora, esta asistencia que estamos consignando acá, para mí es una asistencia estadística. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Supongamos, Juancito. Juancito desaprobó el primer parcial. Bueno, a ver, ¿por qué desaprobó el primer parcial? Veamos. Bueno, nunca asistió a clase. Bueno, ya hay un indicio. O, por ejemplo, Juancito está en la línea mortal donde no sabemos si aprueba o desaprueba, porque en definitiva hay veces que ocurre esto, ¿no? Es decir, bueno, justo el punto de decisión, y para no ser arbitrario, dice, bueno, a ver, veamos su historial. No, está presente en todas las clases, participa porque hay preguntas de Juancito, hay preguntas en el chat, o ha habido preguntas personales, y si encienden las cámaras hasta uno logra identificarlos, digamos, por su participación, entonces uno dice, no, bueno, es un alumno que está presente en los seminarios, participó, entonces uno hace una evaluación más continua, porque eso es lo que se pretende, que haya una evaluación continua, que no sea una muestra discreta el día del parcial. Si el día del parcial ustedes estaban mal y le fue mal, es decir, bueno, pero participó constantemente, entonces no es lo mismo. Si esto respecto de los presentes, de que yo tengo una estadística de quienes están presentes. También les mandé formularios. Si no respondieron, Juancito no respondió ningún formulario, solo el F0.
Entonces ya empezamos a entender por qué Juancito le está yendo mal, ¿o no? Porque como dijo recién uno de sus compañeros, claro, se puso 3 días antes a ver 60, parece una maratón de serie. O sea, me van a odiar porque es como verse Vi- todo Juego de Tronos en continuo, digamos. Bingear el curso de comunicaciones ahí. Claro. Bien, no sé si lo que dije respondió a las dudas que tenía respecto al presente los estudiantes que me consultaron. No, yo es más un tema personal que yo antes en ninguna clase pude estar presente. Vi todas las Ah, clases de forma asíncrona, pero es porque yo trabajaba, mi horario de trabajo era a la mañana y pedí un cambio de horario a principio de año, pero no me lo daban y me lo dieron recién ahora y ahora puedo empezar a asistir a las clases, digamos. Entonces yo sí, nunca puse el chat, presente ni nada de eso. Em, el chat ahora sí me queda grabado y yo ya lo tomo en cuenta. Hay cuestiones de trabajo, hay otros chicos que se han pasado de curso porque justamente a ellos les cambiaron, después que habían inscrito en un curso, los cambiaron en horario de trabajo y ahora tienen que volver a cambiar de curso. Todo eso es entendible, todo eso es entendible. Y no sé si es el otro caso del otro estudiante. No, profe, mi consulta venía respecto a los trabajos prácticos que hay que hacer para promoción y eso. No sé si o sea, no los trabajos prácticos, el proyecto ese que no sé cómo es la terminología. El proyecto de integración final. Claro, mi consulta es si ese proyecto es práctico teórico. Digamos, tenés que implementar algo que puede ser o software y hardware. Digamos, hay que implementar algo que utilice las herramientas aprendidas durante el año. Exacto. Todo eso está en la Pero, modalidad académica. dale, lo veo bien. Muchas Eh, gracias, profe. ahí te he explicado. Perfecto. Y les voy a compartir, yo les pasé el link de un video que se llama Mi amigo Nietzsche. A No, los creo otros, que no. bueno, acá les paso el link a este video, un video cortito de 15 minutos. Como se dice ahora, quiero que reaccionen a este video. Ya saben de qué tratan los reaccionar a un video, ¿verdad? Se usa mucho Sí, ese término ahora. Bueno, quiero que reaccionen a este video y después, en la próxima clase que tengamos, unos minutos, dialoguemos sobre eso, porque de algún modo está relacionado con lo que son los entornos personales de aprendizaje y la propuesta pedagógica que yo les estoy planteando en este curso, para que ayude a entender la propuesta, digamos. Entonces me interesa que reaccionen a este video y que después dialoguemos al respecto. Este tema, según la planificación, lo tenía que dar el profesor Clark, pero como no se encontraba bien de salud, yo estoy dando este tema. Vamos a seguir la planificación y vamos a publicar en autogestión si la próxima clase la doy yo o la da el profesor Clark. Eso va a estar publicado ahí en autogestión para que ustedes sepan a qué reunión de Zoom se tienen que vincular. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. profe, ¿Alguna ahí le ¿Qué? dejé en el chat escrito. Perfecto. Perfecto, Agustín. Y tengo otra duda, con respecto a los Sí. parciales, ¿los hace usted o los hace Galopo? No los hago yo. O sea, hasta este primer parcial, este, los hago yo. Después del segundo parcial veremos si ya se recuperó el profesor y vuelve a... Y si se recupera antes, bueno, lo haremos en conjunto. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Pues nada. Profe, una Sí. pregunta con respecto al seminario. ¿Es una especie de trabajo práctico a presentar una semana antes del parcial? ¿Cómo? No. Fíjate que son 2 clases Sí. anteriores al parcial y son presenciales síncronas donde vamos a trabajar en esas 2 clases. Bien, pero con un documento en específico que nos va a dar usted, algún ejercicio. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a Bien. implementar. Lo que Bien. vamos a hacer básicamente es hablar sobre estos temas y yo puedo decir, por ejemplo, Juan Pablo, a ver, ¿qué entendiste
¿por qué en la portadora esta que vimos recién, modulación, tu espectro es discreto? Me dice, profe, porque la señal es periódica. Ah, muy bien, Juancito, vamos bien, porque yo tengo que ir evaluando para ver si ustedes, los que están en carrera de la promoción, están con el nivel de 8 o no, digamos. Y ahí mismo, por ejemplo, puede decirme María, bueno, profe, pero yo no entiendo por qué ahí la portadora, bueno, acuérdense que esto viene por Fourier, qué sé yo. Entonces, lo que vamos a hacer es replantear todos los temas que hemos estudiado antes del parcial, en ese seminario. Pero ustedes no pueden ya caer como paracaidistas. Tienen que haber leído el contenido. O de lo contrario, pueden caer como paracaidistas porque la vida no pasa por comunicación y dicen, no, la verdad que no estoy para entrar al parcial porque veo que me falta un montón. O a lo mejor tiene las cosas a medio acomodar y en esas 2 clases terminan de acomodar los conceptos y dicen, sí, ya sé que dónde tengo que hacer hincapié. Bueno, como no entendí nunca lo que era Fourier y nunca le dé bolilla, ahora tengo, o entiendo eso, si no, el resto es imposible de entender. Por eso yo fíjese que les hice aparte una clase de revisión conceptual, ¿se acuerdan? La clase 7 era esto, decir, bueno, venimos hasta acá, nos sirve para esto, y hacia abajo vamos a ver tal cosa. Y yo siempre en las presentaciones les voy vinculando con diapositivas de clases anteriores para que vean que todo está imbricado, que no hay un concepto que quede aislado, digamos. ¿Para qué vimos teoría de la información? Bueno, para poder entender de que esos mensajes, de todas esas posibilidades que tienen, de que si son equiprobables, no equiprobables, entropía máxima, mínima, acá lo que nos interesa son los equiprobables y de 2 símbolos. Ahora, pueden haber preguntas respecto a teoría de la información, sí, ¿a qué la entropía máxima, bla, bla? Eso es otra cosa. Pero ¿qué tomamos de allí? Simplemente esto. Fuentes que proveen símbolos, 2 bits y que son equiprobables. Listo, cada uno transporta un bit y ya salimos hacia convertir en una señal eléctrica, luego entrar en el canal de comunicación, ver cuáles son las atenuaciones que produce cada tipo de medio físico de transmisión y luego llegar al receptor y decir, bueno, ya hemos transitado todo el enlace, ahora veamos última milla y cómo accedemos a través de Internet y cuáles van a ser los conceptos que tenemos que aprender para finalmente decir, bueno, cómo nos estamos comunicando hoy a través de Zoom, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ir desarrollando. Gracias, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿usted los parciales toma a desarrollar? Sí, esa es mi expectativa, digamos. El año pasado los tomé a desarrollar. Ustedes enviaban una imagen del desarrollo para poder ver cuál fue su razonamiento a la hora de contestar una pregunta, digamos. Pero vamos a ver si es posible porque el número es muy grande, pero bueno, vamos a ver qué estrategia utilizamos para el parcial. Pero puede ser o a desarrollar, múltiple opción, ya veremos. Muy bien. Si no hay más preguntas. Disculpe, profe, ¿dónde va a subir ¿Sí? el video que usted recién habló? ¿Algo de el amigo de Nietzsche o algo así? Ahí te pasé el link por el chat. Copialo antes que corte la sesión porque copialo en Creo el que chat no está. mandaron ¿Lo ningún viste? link por el chat, profe. Estoy subiendo hasta hace un rato y no hay ningún link. Mira, Ah, se mezcló entre los Ah, ahí presentes. está, se Ahí lo mezcló, mandó sí. Janina. Ahí lo mandó Gracias. de vuelta. Muchas ahí gracias. lo vuelvo a poner. Ahí justo lo mandaron de vuelta. Ah, perfecto, perfecto. Ese es el link del videito. 15 minutos dura. Hecho por la Dirección de Cultura de Brasil. Está muy, muy lindo. Por eso me interesa que reaccionen a ese video, porque se acuerda que les di la primera clase, les dije, bueno, así vamos a trabajar, esta es la propuesta. Les dije, hay 3 palabras clave: eutagogía, conectivismo y entorno personal de aprendizaje. Muy bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Perfecto, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Muchas Espero que les gracias, haya, profe. Nos vemos. hasta luego. Espero que les haya gustado la música antes de la clase. Siempre, siempre. Bueno, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, hasta luego. Profe, perdón. Sí. Sé que dijo que lo veamos en la modalidad, pero el tema del proyecto integrador
Sí. ¿Hay alguna limitación en las herramientas y conocimiento que podemos aplicar? ¿O no? Limitaciones no. Todo el conocimiento que vos poseas y que te puedan aportar otras personas también. No hay limitación en eso. Gracias, profe. Perfecto. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.